A lo largo de este 2023, grandes inversores retiraron unos 27.000 millones de dólares de los fondos europeos, aseguró la agencia de noticias Bloomberg. Solo en la última semana de julio retiraron 4.600 millones de dólares de los fondos de este hermoso jardín que se marchita. Esta multimillonaria salida de inversión del viejo continente se debe principalmente a la sobresaturación del mercado europeo y a la falta de catalizadores de crecimiento. El índice de actividad empresarial en el sector servicios de la zona euro cayó del 48,5% en febrero del 2023 al 42,7% en julio, en medio del debilitamiento del mercado laboral. La actividad industrial tampoco tiene ninguna razón para crecer en Europa, al menos en un futuro previsible. Todo esto está sucediendo en el contexto del hecho de que la economía más grande de Europa, Alemania, aún conocida como la locomotora de Europa, entró en una recesión técnica en mayo. Según las previsiones del Bundesbank, la economía alemana seguirá estancándose en las próximas semanas. La locomotora pierde velocidad y energía, paradójicamente por la falta de gas barato, de gas ruso, para ser más exactos. Una razón de peso que también explica por qué los inversores están sacando su dinero de Europa es por el hecho de que Europa sufre más de la inflación que Estados Unidos. En julio del 2023 la inflación promedio en Europa era del 5,3%, mientras que en Estados Unidos del 3,2%. No en vano, la política monetaria del Banco Central Europeo se está endureciendo. En un año, la tasa de interés en Europa ha aumentado del 0,5% al 4,25%. Los expertos advierten que esto aumentará, entre otras cosas, la desaceleración económica y aumentará también los riesgos de una crisis de deuda. Esto, traducido en cristiano, quiere decir que, por desgracia, el jardín europeo corre el riesgo de convertirse en una jungla. Otro factor importante que explicaría los problemas económicos en Europa fue el erróneo pronóstico que se hizo aún en época de pandemia sobre la economía china para este 2023. Se esperaba que China, después del levantamiento de las restricciones por el COVID-19, diera un gran impulso a la economía europea al ser un gran socio comercial. Pero por desgracia, China ha encontrado unos problemas en el camino, como un aumento del desempleo juvenil a un récord del 20,4% según cifras oficiales. El débil crecimiento de la producción industrial china, un porcentaje menor al esperado en las ventas minoristas y una reducción de la inversión inmobiliaria son algunos de los problemas a los que se enfrenta China, que a la larga terminan afectando a otras regiones o países que tienen fuertes lazos comerciales con el gigante asiático. Pero en el fondo, los males de Europa no se explican con los males de China. Los males de Europa se explican con los grandes beneficios que logra Estados Unidos en medio de la situación geopolítica y económica actual, donde muchas industrias y empresas europeas buscan refugio en Estados Unidos, que les ofrece energía más barata, beneficios fiscales, entre otras comodidades. Y es que Estados Unidos se las sabe todas, sabe cómo envolver y meterles el dedo en la boca a sus rivales y a sus aliados. Como saben, en Europa hay grandes compañías que producen artículos de lujo, y es precisamente este mercado el que ha sufrido una fuerte caída. A finales de mayo de este año, la capitalización de los mayores fabricantes de artículos de lujo como Louis Vuitton, Hermès o Gucci cayó en 30.000 millones de dólares en un día debido a la preocupación por la reducción de la demanda. En julio, las acciones de Louis Vuitton cayeron un 5% más en el contexto de las noticias sobre la desaceleración económica de China, donde las marcas de lujo europeas encontraron un grandísimo mercado hace unos años, en medio del crecimiento económico de China. Se sabe que en las últimas semanas estas marcas de lujo han estado aumentando sus ingresos en comparación con el primer semestre del año. Pero los inversores no se sienten tan seguros con este mercado, por lo que se estima que no vayan a invertir su dinero en las marcas de lujo europeas para evitar riesgos repetidos. Pero el mercado de lujo europeo no es el único perjudicado. Los inversores han disminuido sus inversiones en el sector europeo del petróleo y el gas.
Las mayores compañías petroleras de la Unión Europea mostraron resultados débiles para el segundo trimestre del 2023. Su beneficio neto disminuyó en un 7%. Esto se debió a la difícil situación macroeconómica y a la situación con los precios del petróleo y el gas. Por ejemplo, las acciones de la compañía británica BP cayeron casi un 9% en mayo del 2023 por primera vez en 3 años. Y ustedes ya saben a quién le echan la culpa: los medios occidentales. Pero si los inversores están sacando el dinero de Europa, deben ponerlo en otro lado. La pregunta es, ¿dónde? Y basta con tener 2 dedos de frente para entender que ese dinero los inversores lo están llevando a Estados Unidos, dando prioridad al sector tecnológico, que es más seguro. Durante los primeros 6 meses del 2023, las acciones de los Big Tech como Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix o Nvidia crecieron y seguirán creciendo mientras en Europa no abran los ojos. Uno de los factores que contribuirán a un mayor crecimiento del interés en el mercado estadounidense es la reanudación de las recompras. El 95% de las empresas de Standard & Poor's 500 ya han comenzado a recomprar sus propias acciones después de una temporada de informes positivos. La recompra de acciones, por si no lo saben, al igual que yo no lo sabía hasta hace no mucho, es una práctica empresarial en la que una compañía compra sus propias acciones en el mercado. La ventaja principal que tiene la recompra de acciones es que eleva el precio de cada acción, y una vez con el precio elevado, la compañía vende esas acciones que había recomprado, obteniendo grandes ingresos. Trucos capitalistas poco éticos, pero válidos y muy legales. Uno de los fuertes del mercado estadounidense que lo hace tan atractivo para un inversor es la estabilidad que ofrece la economía estadounidense y su moneda, que aunque pierde influencia y confianza, sigue siendo aún la reina del mundo. Esa estabilidad que ofrece Estados Unidos se fortalece cada vez que existen temores del recrudecimiento de una crisis global, como está ocurriendo ahora. Porque sea un castillo de naipes la economía estadounidense o no, sea un abuso de poder global el de los gringos o no, sea que el dólar pierde poder global o no, Estados Unidos sigue siendo considerado estable. Sepan que en el segundo trimestre de este año el PIB de Estados Unidos aumentó un 2,4%. El gasto de los consumidores, que representan más de 2/3 de la actividad económica de Estados Unidos, aumentó un 1,6%. Y la tasa de desempleo se acercó a un mínimo de varios años. Esta fase de recuperación temprana estadounidense, sea breve o no, se debe en gran medida a un grupo de jardineros que están tomando decisiones tristemente equivocadas para su propio pueblo. Uno de los principales beneficiarios del desarrollo de la energía renovable será Sempra Energy. La compañía estadounidense planea invertir aproximadamente $12.000 millones en infraestructura de redes en América del Norte en los próximos 5 años. Por otro lado, en el contexto de la necesidad de reemplazar el gas natural ruso en Europa, hay un mayor interés en el gas natural licuado, ya que actúa como un combustible de transición y reduce el consumo mundial de CO2, o eso al menos es lo que nos quieren vender los que precisamente le venden ese producto a sus amigos europeos. El negocio del gas de la mencionada estadounidense Sempra Energy representa alrededor del 25% de sus ganancias. Por lo tanto, se prevé que las exportaciones de gas natural licuado hacia Europa puedan tener un impacto positivo en los resultados financieros de la empresa estadounidense hasta el año 2025. Unos jardineros muy inteligentes cambiaron el gas barato de fácil transporte por Europa por un gas más caro que conlleva un caro transporte y un mayor gasto por los seguros. Si usted está interesado en el mercado bursátil estadounidense, se recomienda apostar por el crecimiento del mercado del comercio electrónico, así como por el desarrollo de los mercados de productos esenciales. Por ejemplo, el segmento de productos para animales en el 2022 mostró altas tasas de desarrollo.
las ventas aumentaron un 10,8% hasta 136.800 millones de dólares. En 2023 se ampliará otro 5%. En ese sentido, la empresa Chewy se ve el más positivo. La tienda en línea más grande de Estados Unidos que vende piensos y otros productos para mascotas tiene en estos momentos 15 millones de clientes activos, lo que es un 33% más que el año pasado. Debido a un modelo de negocio resistente a la recesión y debido también a la alta rentabilidad, es posible tomar una posición rentable a largo plazo en acciones de este tipo de compañías. Como ven, los inversores ven poca rentabilidad en Europa y mucha rentabilidad en Estados Unidos, en grandes empresas estadounidenses como las mencionadas Amazon, Apple, Google, Meta, Tesla, Microsoft, Netflix o Nvidia. Alemania, que fue considerada como una potencia económica durante la mayor parte de este siglo, dominando mercados internacionales con sus exportaciones y superando al resto de los países con su tasa de empleo, ahora es catalogada como la principal economía desarrollada con peor desempeño del mundo. Y todo esto ocurre mientras vienen varias naciones en vías de desarrollo en ascenso, como la India, que actualmente es la quinta economía del mundo, pero en 3-4 años será la tercera, según varios pronósticos, dejando atrás a potencias tradicionales como Reino Unido, Japón y la misma Alemania. Que Europa ha cavado su propia tumba no es un secreto para nadie. Eso no significa de ninguna manera que dejarán de tener importancia mundial, no, pero sí significa que deben olvidarse por un buen tiempo, al menos si no cambian sus políticas, deben olvidarse y dejar de soñar en convertirse en una superpotencia mundial y quitarle ese estatus a Estados Unidos. En un principio, hace unos 20 años, ese fue su objetivo, pero empezaron a hacerle caso a las recomendaciones que les dictaba su principal competidor mundial, Estados Unidos. En los últimos 20 años, Alemania lideró a Europa en desarrollo económico, pero ahora la situación ha cambiado radicalmente. Los empresarios alemanes se muestran pesimistas sobre el futuro del país. Las autoridades están tratando de cambiar el rumbo, pero con una energía cara, el asunto se torna complicado. A finales de los 90, alguien llamó a Alemania el país enfermo de Europa. Pero como dije, a principios del nuevo siglo, Alemania mostró al mundo de lo que es capaz. Sin embargo, esta vez la cosa pinta diferente, pues las inversiones se van, la energía que usan las industrias es muy cara, las fábricas se mudan a otros países, hay más competencia para sus productos no solo de otros países europeos y de Estados Unidos, sino también de China. Comparar lo hecho en Alemania con lo Made in China parecería un chiste, pues la calidad alemana no tiene discusión, a diferencia de la China. Pero pese a ello, los chinos le van quitando mercado. El jardín europeo se marchita. En los próximos videos analizaremos datos y hechos concretos que certifican que en el bello jardín algo empieza a oler mal, y muy mal.